¿Cuáles son las características fundamentales de los trabajadores en innovación, entrando más en detalle? La autogestión, es decir, es muy importante que sepan de alguna manera armonizar sus prioridades con las prioridades de la organización, puesto que muchas veces están dispersos geográficamente, como hemos dicho antes, ¿no? Que de alguna manera sepan armonizar sus necesidades con las necesidades del proyecto, ¿no? En ese sentido, la motivación intrínseca juega un papel fundamental. Que sean personas que sepan gestionar su tiempo adecuadamente. Muy pocas organizaciones se pueden permitir el lujo de exclusivamente dedicados a la innovación, ¿vale? Exclusivamente dedicados a la innovación. Luego, normalmente estas personas están compartiendo sus tiempos de aportación a la innovación con otros tiempos de aportación a otro tipo de trabajos más operativos dentro de la organización. Que no necesiten de alguien que les supervise constantemente, ¿vale? O sea, tienen que ser, eso también es fundamental, y les recuerdo los diversos hitos que hay que ir cumpliendo. Y no dejarse incluir o influir de alguna manera por rumores que circulen, ¿no? Recibir los rumores con criterio y distancia suficiente. La competencia es muy importante en los trabajadores que trabajan para la innovación, y en ese sentido la confianza, la autoconfianza es fundamental, es decir, ser una persona segura de las capacidades que uno posee. Eso no está reñido con la necesidad de formarse y de aprender de los demás, pero por lo menos tener confianza en lo que uno conoce y sabe, ¿no? Y nuestros emprendedores esta mañana nos han hablado mucho de eso, precisamente. La autonomía, también nos han hablado de autonomía. Capacidad para trabajar por sí mismo, con mínimas indicaciones. Eso también es muy importante, es muy importante. Estás generando algo nuevo, es muy difícil que en un contexto en el que la gente está imbuida en el día a día, dentro de sus rutinas, alguien pueda apreciar las bondades de eso algo nuevo cuando tangiblemente no lo ha percibido. Es decir, si nos hubieran hablado de Google hace 20 años nos habría parecido ciencia ficción, ¿vale? Y sin embargo hoy es una realidad. Si nos hubieran hablado de las redes sociales hace 10 años también nos hubiera parecido en cierto grado ciencia ficción. Y de hecho es una cuestión generacional. Actualmente hay determinados públicos que siguen viéndolo como un tema de poca ayuda, ¿no? y poco práctico, mientras hay generaciones más jóvenes que están apreciándolo mucho más, y ese es el motivo por el cual una red como Twitter puede estar teniendo más éxito en la sociedad española, por ese nicho de mercado de gente muy joven, frente a una red social mucho más consolidada, como es el caso de Facebook, donde en el contexto internacional y sobre todo en entornos como Estados Unidos tiene unas cifras muchísimo más optimistas, ¿no? El empoderamiento, eso es fundamental, es decir, la percepción de tener poder, de poder actuar, eso es fundamental en entornos de innovación, para promocionar y fomentar la innovación. Uno tiene que saber que a pesar de las críticas lo puede hacer, lo puede llevar adelante. Y la empatía, estar atento a las necesidades de otros, plazos, etc., que es lo que nos comentaban nuestros compañeros emprendedores esta mañana también. Es decir, tener herramientas que nos ayuden a conocer esas necesidades pues son importantes, especialmente cuando contamos con recursos escasos. Otra cosa muy importante y a la que se le ha dado mucha atención en la literatura en los últimos años, de hecho empresas importantes de este país están apostando por ello. He asistido este año por segunda vez a un seminario que organiza la Fundación Mutua Madrileña en este tema, y es muy interesante, sobre el tema de la gestión de las emociones, en el tema del liderazgo. Eso es fundamental. El hecho de que hayan aparecido libros famosos como el de Inteligencia Emocional de Coleman, Inteligencia Emocional en la Práctica, o Antonio Damasio, que es un investigador que ha estudiado mucho la neurociencia, tiene investigaciones que explican que el estado emocional influye mucho en la productividad de las personas y, como no, en la productividad de los que están dedicados a la innovación, en la motivación. Entonces, conocerlo y conocer nuestro estado emocional, o conocer el estado emocional de los que trabajan para nosotros o a los que tenemos que guiar de alguna manera, ayuda a una autorregulación positiva para el trabajo, una predisposición para el trabajo, y a evitar sentimientos improductivos. A veces nos encontramos en entornos muy hostiles donde hay trabajadores con muchísimo talento
que de alguna manera no se les ha encontrado su lugar y no son capaces de aflorar esa productividad que tienen porque no están motivados o porque no se les ha entendido bien su emoción, ¿no? Entonces eso es fundamental para el tema de la innovación. Y motivación, es decir, una orientación clara hacia el logro. Eso también es fundamental. Es decir, a pesar de las dificultades, yo tengo un objetivo, tengo una ilusión, tengo un sentimiento y creo que eso se puede llevar a cabo, es posible. Es lo que nos han contado nuestros emprendedores esta mañana aquí, cuando nos contaban los compañeros de los videojuegos, que de alguna manera después de trabajar mucho tiempo en un determinado entorno te das cuenta que no estás logrando lo que te ilusiona, lo que te apetece, que no te identificas con la organización en la que estás. Entonces necesitas salir de ahí y buscar una motivación intrínseca para conseguir eso que tú realmente siempre has querido.